Bueno, lo dicho, recibimos esta mañana a Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Están los datos sobre delitos para comentar, pero vamos a aprovechar a arrancar por el móvil, ¿no? Que recién veíamos. Primero que nada, bienvenido. ¿Cómo le va? Bueno, muchas gracias. Buenas mañanas para todos en todo el país. ¿Qué le parece esta movilización que tiene lugar en el día de hoy? Que si bien no es nuevo, no es usual en nuestro país que haya una movilización de policías. Nos parece bien, como corresponde, que los trabajadores se puedan movilizar y reclamar por sus derechos. Está bárbaro, lo hemos dicho en todos lados. La propuesta del Poder Ejecutivo tiene una partida que para nosotros y para todos creemos que la policía se merece un mejor salario, un mejor sueldo, mayores ingresos. Para eso el ministro está trabajando, para que en la rendición de cuentas podamos tener recursos genuinos o traspasar fondos de un lugar a otro para poder tener un aumento mayor. En eso estamos. Es correcto que la gente se manifieste. ¿Ese objetivo es cumplir con las expectativas, con los pedidos de ese 20% del sindicato? Es hacer lo imposible para que tenga el mayor aumento en un año post-pandemia complejo, donde los recursos del Estado no son infinitos, sino que son finitos. Pero nosotros lo que dijimos lo seguimos pensando. No es que dijimos una cosa, que el respaldo, entonces te van a decir, bueno, porque el respaldo también es aumento de sueldo. Sí, claro que el aumento de sueldo es respaldo y es vivienda y es salud y es atención psicológica y son más móviles y mejores comisarías. Es un conjunto y nosotros seguimos creyendo eso. El respaldo a la policía por parte de este ministerio está intacto desde todo punto de vista legal, personal, político y también en lo económico. Veremos hasta dónde podemos llegar. Claro, de las palabras lo que pasa es que si no se concretan en hechos son solo palabras. Estos números que están haciendo en el ministerio, ¿a cuánto podría ascender ese? ¿Qué números viene manejando, aunque obviamente no están definidos? Bueno, veamos en la rendición de cuentas, para eso están las rendiciones de cuentas y están los tiempos de cada cámara. Veremos el trabajo de ambas bancadas, el ministro va a tener un trabajo importante, el Poder Legislativo es algo que se hace comúnmente, por lo cual nosotros creemos de que vamos a poder tener un aumento mayor. Esperemos la rendición de cuentas y no digamos números que después no se puedan concretar, porque eso es un poco irresponsable de parte nuestra. Claro, porque siempre preocupa, como lo decía Lore, como no es tan frecuente ver quizá movilizaciones de policía, siempre en la sociedad entra ese miedo de, bueno, ¿y qué pasa si de repente se recrudece la situación? ¿Qué pasa con respecto a, por ejemplo, si hubiera algún tipo de paralización u otro tipo de medidas? ¿Cómo está ese relacionamiento? ¿Cómo se está llevando esa negociación en ese sentido? La relación es muy buena. A ver, uno no debe de tener nunca temor a que un trabajador reclame. Hay muchos gremios dentro del Ministerio del Interior, de todas las áreas. El Ministerio del Interior es un ministerio enorme, que tiene identificación civil, que tiene migraciones, tiene bomberos, el hospital policial, tiene COFE por funcionarios civiles, como los operadores penitenciarios, tiene distintos gremios de policías, y bienvenidos sean. No hay ningún inconveniente y hay un gran diálogo. Las cosas hay que hacerlas bien y hay que hacerlas con naturalidad. Y no hay que tener ninguna preocupación porque nadie vaya a hacer ni un corte de diálogo, ni una discusión, ni nada. Hay una excelente relación. Están reclamando lo que ellos creen y estoy seguro que se merecen. Y nosotros estamos trabajando para que tengan el mejor sueldo posible en esta rendición de cuentas. Lo mismo haremos el año que viene y lo mismo haremos el otro. ¿En el día de hoy se afecta la operativa de seguridad del Ministerio del Interior con la cantidad de efectivos que van a estar allí congregados? No. ¿Cómo se hace? Porque supongo que va a haber policías que no van a estar en... El ministerio planifica, ¿no? Pasan los fines de semana, pasan los feriados, pasan los distintos turnos. Pasa cuando hubo COVID. Cuando hubo COVID teníamos la mitad de los policías y, sin embargo, no resentimos el servicio y cubrimos todo lo que había para cubrir. Y teníamos una enorme cantidad de personal policial afectado por lo mismo que tenía todo el resto de los uruguayos, por lo cual no va a suceder. González, hablando ya de lo que son estos datos que surgieron en las últimas horas, que, bueno, reiteramos, son en base a denuncias. Eso es importante siempre aclararlo para la población que quizás no maneja tanto este tipo de estadísticas. Ustedes resaltan que es la primera vez que se tienen estos datos que se pueden ya comparar con lo que serían los años pre-pandemia. Claro, yo acá vine como 10 veces a hablar de números. Primero que nada, para nosotros lo importante es la transparencia de los datos. Yo me recuerdo que la oposición de antaño al ejecutivo de antaño del Frente Amplio le pedía y le reclamaba las cifras porque las cifras no aparecían.
Y para nosotros el sistema de trimestralmente dar los datos es algo que la sociedad, los periodistas, todos pueden analizar, la oposición, los partidos, todos analizar cómo viene la marcha de la seguridad. ¿Qué nos dijeron durante 2 años? Bueno, ustedes se comparan mal, porque en definitiva toda la disminución es por la pandemia, cosa que yo no creo. Pero el debate no debe seguir centrándose en pandemia sí, pandemia no. Bueno, tenemos 6 meses sin pandemia, 2022. ¿Cuándo fue el último año que no hubo pandemia? 2019. Nosotros arrancamos el 1 de marzo del año 20, el 13 de marzo arranca la pandemia en Uruguay, por lo cual tenemos que retrotraernos a 6 meses del 2019. Y allí tenemos números claros de sin pandemia contra sin pandemia, para eliminar el debate del efecto de la pandemia que tuvo. Nosotros presentamos todos los datos, los trimestres, el semestre, año a año, comparación con cada año. Pero cuando habían bajado las denuncias de delitos durante la pandemia, desde el gobierno se dijo, bajaron porque estamos trabajando bien, no por la pandemia. Es que pero seguimos ahora bajándolo. ¿Bajaron? Es que seguimos bajándolo. Entonces significa no, pero que lo bajamos, subieron ahora. Pero vamos a analizarlo. No creo que hayan subido. Analicemos todos los 39% más de homicidios. Claro, pero nosotros ya hablamos del homicidio el mes pasado, ¿verdad? Con respecto a mayo. Fuimos al Parlamento. El Frente Amplio hizo una conferencia de prensa diaria por los homicidios en mayo. Está bien. El ministro se reunió con el presidente de la República, le llevó un plan. Tuvimos 43 homicidios en mayo. Nosotros fuimos los que lo dijimos. Fuimos al Parlamento, sesión secreta, nunca existió eso en la historia. Se dijo exactamente cuál es el tema de la seguridad, las bandas, qué es lo que estaba pasando en Peñarol, el plan para el barrio, fue el director nacional de droga, el director de la policía, el jefe de policía de Montevideo. ¿Qué pasó al mes siguiente? Pues nadie habló al mes siguiente de los homicidios. ¿Por qué? Porque en vez de 43 hubo 16. Sí, y no hubo ninguna conferencia del Frente Amplio diciendo qué pocos homicidios que hay. Ninguna. Ninguna salutación a la policía. Porque este 39% es por el promedio semestral. El semestre que viene, ese promedio va a bajar, entonces. Bueno, no, yo no jugaría el 5 de oro. Si se sostiene la baja que se dio en junio. Nosotros no decimos eso, como tampoco dijimos que íbamos a bajar un 30% las rapiñas en un quinquenio, como dijo el Frente Amplio. Porque después, cuando te aumentan el 53%, como le pasó al Frente Amplio, la gente te lo va a reclamar, como se lo reclamó al Frente Amplio. Por eso, ¿qué hizo la gente? Votó un cambio. Y ese cambio, si nos comparamos administración contra administración, porque para criticar hay que tener por lo menos mejores números, una mejor política de seguridad que la criticada, te da de que en hurtos hay una disminución de semestre contra semestre del 17,7%, que eso significa 12.540 hurtos menos. O sea, ellos tuvieron 12.540 hurtos más, pero nos dicen que nosotros hacemos las cosas peor. Un 23% menos de rapiñas, que significan 3.641 rapiñas menos, que es un dato muy importante. ¿Eso lo está hablando comparado a 2019? Contra 2022. Contra 2022. Sin pandemia contra sin pandemia. Sin analizar si los efectos fueron muchos, pocos o ninguno de la pandemia. Porque esos están en el medio. Esos 2 años de pandemia nos criticaron porque decían que solamente bajaba por la pandemia. Ahora van a decir otra excusa. Pero Heber en las últimas horas... No dijo eso. Lo que dijo es... si pudo haber afectado o no, bueno, saquemos el tema de la pandemia y debatamos sin pandemia contra sin pandemia. Números puros de movilidad absoluta y delincuencia absoluta, en todo caso. Y veamos cuáles son los datos. Entonces, si alguien me dice que es mejor vivir en un país con 3.641 rapiñas menos en 6 meses que en un país con 3.641 rapiñas menos, yo no puedo creer que el que nos critica nos entregó una seguridad explotada, un problema de seguridad que era todos los meses aumentaba la cifra de inseguridad y lo primero que tuvimos que hacer no era bajarlo, era frenar el crecimiento, porque no paraban de crecer los homicidios, los hurtos y las rapiñas. Y nosotros dijimos en enero en Rivera y en mayo en Montevideo que tuvimos un problema de homicidios. Y dijimos que teníamos que hacer cambios para cambiar esa realidad y lo cambiamos. Entonces, en el semestre eso nos da un aumento de 8,7% de homicidios, comparado 22 contra 19, son 15 homicidios más, que a nosotros nos duele y nos preocupa. Y estos números que nosotros tenemos, no es el Uruguay donde nosotros nos sentimos felices y contentos. Ahora, claramente, la política de seguridad de este gobierno
es mucho mejor que la que venía teniendo el Uruguay en los últimos 15 años, y el camino es el correcto. ¿Por qué continuar descendiendo? ¿Y se puede hablar de política exitosa, como dijo el ministro, y bueno, camino correcto, cuando en el semestre, de todas maneras, hay un aumento de 39% de homicidios, hay un aumento de los hurtos? ¿Se puede Sí, sostener claro eso sí. con estos números? Sí, mire. ¿Por qué? Porque veo que vamos a analizar el concepto. El Frente Amplio dice, ahora hay que analizarse ustedes contra ustedes, trimestre contra trimestre, después va a ser semana contra semana. Porque lo que el Frente Amplio quiere, ya que fue un desastre en seguridad, es intentar de que nosotros también seamos malos. ¿Pero las explicaciones son al Frente Amplio o a la población? Porque yo siento que es la población Porque la que crítica no es suya, necesita la crítica es del Frente Amplio, no suya. Usted está diciendo lo que dice el Frente Amplio. Como usted dice lo que dice el Frente Amplio, yo le respondo al Frente Amplio. No, yo le estoy preguntando, pero está bien, es lo que dice el senador Carrera. La valoración de este semestre. El señor Leal, pero es lo que han dicho. Y está bien. Y está perfecto que nosotros digamos nuestra verdad y que el Frente Amplio diga lo que ellos creen que es su verdad. Lo difícil de comprender es cómo con tan malos números que le entregaron a la sociedad digan que su política es mejor. Mi pregunta es, ¿se le puede decir a la gente, o explíquenos por qué se valora como exitosa la política cuando en el último semestre hubo un 39% más en promedio, como usted explicó, que varía de mes a mes, de homicidios? Le voy a explicar por qué. Nosotros teníamos en hurtos, vamos a arrancar, en año 19, 70.790 hurtos. Bajamos a 62.000 en el 20, ¿verdad? A 56.000 en el 21. ¿Qué es lo que uno tiene que intentar que no suceda nunca? Que haya una V corta, una vuelta a los números de ¿cuándo? Del desastre del 19, la vergüenza del 19, de 70.790. Entonces, cuando uno se ameseta, continuamos bajando en estos días los hurtos, y pasa de 56.900 a 58.250, 1.300 hurtos más, uno dice, hay que poner el ojo, pero estamos en la meseta de abajo. No volvieron a crecer los hurtos. Tenemos, y lo tenemos acá, un 2.4%. Gráficas presentadas por el Ministerio del Interior. No es que dijimos, este dato vamos a esconderlo. No, vamos el 100%. Ahora, rapiñas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque hay una disminución, pero lo tomo igual que el hurto. Hay una disminución del 1,7. Pasamos de 15.834 rapiñas en el año 19, bajamos a 14.900, bajamos a 12.400 y bajamos a 12.100. ¿Qué hicimos? Continuamos bajando y capaz que bajamos un poquito menos, porque también después de un enorme descenso, lo importante es, si mantenés los números, mantenés el descenso inicial. Y no volvés a la vergüenza de los 15.800 rapiñas que nos entregó el Frente Amplio. Porque con alguien nos tenemos que comparar, salvo que no existan más comparaciones en materia de seguridad. Hay política de seguridad de partidos. Se dice, no, nosotros éramos muy buenos. Bueno, veamos los datos. Entonces usted dice, hubo un aumento, tomo la rapiña y el hurto por igual. Hubo un pequeño aumento, un pequeño descenso. Lo importante es que no se volvió para atrás. Y vamos a seguir, y tenemos que analizarlo porque estamos tomando 6 meses, el año entero. Entonces, para nosotros es exitosa porque significa que estamos cuidando a la gente. Significa, le voy a explicar qué significa, que en este semestre de homicidios devenidos de rapiñas, que es lo que la policía puede controlar, puede frenar, hurtos, rapiñas, con mayor presencia policial, todo lo que nosotros decimos que estamos haciendo, se demuestra en un número, que es, hubo 9 personas que murieron por rapiña, que son trabajadores. En el 19 hubo 29. 20 personas más murieron trabajando con un arma. ¿Por qué? Porque claramente las rapiñas eran más. Ahí está. Pero esa es la siguiente pregunta que yo le quería hacer. ¿Qué delitos mira el Ministerio del Interior para valorar como exitosa o no la política? Hay delitos claves, ¿no? Hay que mirarlos todos, pero lo que la sociedad en su conjunto nos afecta todos los días, que salimos, que la plaza, que el trabajo, que la parada, que el salir de nuestros hijos, de nuestros abuelos, es el hurto y la rapiña. Que la base de ese hurto y rapiña, y también de los delitos conexos como el homicidio, es el combate frontal al narcotráfico.
Pero eso es justamente lo que le quiero preguntar. ¿Eso quiere decir que al dejar fuera el homicidio, o no fuera, pero considerándolo aparte, los homicidios se están dando entre bandas de narco? ¿Hay una guerra narco? ¿Por eso se considera ajuste de cuentas es distinto y no estamos hablando de...? Porque uno también puede decir, sí, si bajan estas, pero sube este otro, que uno dice, bueno, prefiero que me rapiñen y no que me maten. No. Entonces, si se dejan por fuera, ¿por qué? Ustedes, creo que alguna entrevista me han hecho, jamás lo dije, jamás lo pensé, jamás lo diría. Las muertes son dolorosas, no importa quién, porque quién murió, tiene familia, amigos, conocidos. Es que por eso es que cuesta verlo aparte, entre comillas. Pero es que uno no lo ve aparte. Son delitos que no tienen nada que ver un hurto con un homicidio. Analizamos los homicidios, los hurtos, la rapiña, la violencia doméstica. Pero si es exitoso con ese aumento, más allá de que haya sido puntual, son personas que se murieron. Claro que sí, pero es que lo que estamos diciendo, a ver, para que quede claro, nosotros estamos en un camino que esperemos que nos conduzca a un país mucho más seguro cuando terminemos los 60 meses. ¿El punto de partida era mejor o peor? Analicemos los 28 meses. 28 meses de coalición versus 28 meses del Frente Amplio. En homicidios tenemos un 18,20% menos en todo el tiempo. Pero realmente volvemos a lo mismo. O sea, yo creo que hoy a la sociedad no le importa qué pasó con respecto al Frente Amplio, sino cómo estamos viviendo hoy. ¿Qué es lo que le importa? Si le responda a lo que usted le La seguridad. Y estamos hablando de la seguridad. Seguimos bajando los hurtos y las rapiñas. Hay mayor presencia policial, hay mayor patrullaje. ¿Sabe por qué? Porque si no habría más muertes por rapiñas. Ese dato de las muertes por rapiña, porque se lo quiero dar exacto, en el 18 fueron 25, en el 19 29, bajaron a 20 en el 20, bajaron a 10 en el 21 y bajaron a 9. No es que este año es bueno, este semestre es bueno. No, vienen bajando. Vienen bajando porque bajan las rapiñas, porque cuidamos al comerciante, porque cuidamos al trabajador, al transportista, al taxista. Los hurtos aumentaron, ¿no? Los hurtos, reitero, que aumentaron con respecto al 21, al igual que bajaron las rapiñas. Un margen en el eje del 2%. Ahora, y lo vuelvo a responder, venimos de una enorme caída de hurtos y rapiñas. Si era por la pandemia, deberían haber vuelto a las cifras del 2019. Y no volvieron. No volvieron porque la política de seguridad de este gobierno es infinitamente superior. Y por eso nos tenemos que comparar. Para ver de dónde venimos y a dónde vamos. No es estar en campaña electoral. Bueno, esta política de seguridad que la gente votó, ¿funciona o no funciona? ¿En qué nos medimos? Bueno, medimos si tenemos menos homicidio, menos abigeato, menos hurto, menos rapiña, menos violencia doméstica. Trimestralmente, semestralmente y anualmente. Y en los 3 años, o 2 años y medio en este caso. ¿Por qué? Porque hay que ver esa tendencia hacia dónde va. Y nosotros estamos con una enorme tranquilidad de que estamos haciendo las cosas, primero sin soberbia. Cuando algo está mal, se dice, se reacciona y se cambia. Porque lo peor que puede tener un gobierno es decir, no, yo lo hace todo, no pasa nada. Y de esto que estamos hablando, ¿qué se podría cambiar, por ejemplo? Y por ejemplo, se pasó de 43 homicidios a 16 cuando se presentó un plan específico para el caso de los homicidios, específico para el tema de la droga. ¿Qué se cambió? Por ejemplo, se volvió a instalar la Brigada Departamental de Drogas en Montevideo y Canelones. Y ahí tengo una duda. Si bajamos los delitos, los homicidios de frutos de rapiñas a trabajadores, como usted mencionaba, y los homicidios que quedan, que no son pocos, son más bien vinculados al narcotráfico, ¿verdad? Y ajuste de cuentas. ¿Se puede hablar de que está funcionando la política de combate al narcotráfico? Sí, claro. ¿Cómo? Porque se han decomisado, se han sacado de la calle números históricos de droga, se han mandado a la cárcel números históricos de narcotraficantes, porque se han cerrado números históricos de bocas de pasta base, porque ahora se las tapea, se la estamos tapeando con la Intendencia de Montevideo, una coordinación. Pero no se notan los resultados. ¿Cómo no se van a notar los resultados? ¿Y los homicidios? ¿Pero usted se cree que cambiar una política contra el narcotráfico es de 3 meses? No, para nada. ¿Usted se cree que algo que se había eliminado durante 8 años, desde el 2012, que se eliminó la Brigada Departamental, dígase el combate al microtráfico en Montevideo y Canelones, ahora que lo volvimos a reinstalar, lleva 3 días poner en funcionamiento esa maquinaria? ¿Cuándo se estima que se va a notar en los números? Pero es que se está notando. El problema es que estamos hablando en etéreo, en la vida de los barrios. Hablemos con la gente de los barrios a ver si hay más presencia o menos presencia. Si el combate a bocas históricas, que seguramente a ustedes les llegue de bocas históricas,
a ver si se cerraron o no se cerraron. Pero más allá del cierre de la boca, ¿eso quiere decir que ese plan está atado directamente a ese crecimiento puntual de homicidios? Porque es muy difícil también, nosotros como sociedad, desde la ignorancia, al no saber el plan, al no saber qué es lo que está pasando, da esa sensación de, bueno, pero ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Por qué aumentan? Abre una boca en la esquina, ¿no? Muy bien. En principio solamente vende droga. Después empieza a venir mucha gente a comprar droga, que sería un problema, la empiezan a consumir alrededor. Como no tienen plata para pagarla, empiezan a robar. Hay hurtos, hay rapiñas en el barrio. Pero después se endeudan con la boca. Primero que la boca no solamente vende contado, también vende por lo que robás. O sea que está el negocio de receptación. Y después está el ajuste porque vos no debiste plata, me debés plata. Entonces ya hay amenazas, hay tiroteos y hay muertes. Eso es la droga. Contra eso combatimos. No estábamos jugando a decir que cerramos boca de pasta base. Estamos contra un gran enemigo, pero nosotros aceptamos el desafío. ¿Y el camino es la mayor represión? La mayor represión contra el narcotráfico y, por supuesto, porque salvo hay que el voces, camino por sea la ejemplo, libertad. en las últimas horas, la calle Herrera estaba hablando, por ejemplo, del camino podría ser, por ejemplo, la legalización, que deje de ser una guerra de a ver quién gana más territorio para que termine eso. ¿Es el camino? A ver, lo que diga el expresidente de la calle Herrera no lo leí, pero hay varias voces en ese sentido, y si en algún momento se legaliza el 100% de las drogas, será otro mundo. Habría que verlo, cómo funcionaría ese mundo. Mientras que sea ilegal, a ver, la marihuana, que es legal, la gente que no tiene dinero no va a comprarla de la farmacia, que es muy buena y es muy cara. Va a comprar paraguaya prensada en la boca de pasta base. Entonces, hay que ver cómo funcionaría el sistema. El sistema actual, la gente fuma pasta base, la pasta base es extremadamente adictiva, hace cometer una cantidad de delitos para conseguirla, para volver a consumir. El estado de excitación de una persona en pasta base es muy complicada y el dejarla es muy complicada. Y por eso la presencia del diputado Echeverría con el proyecto que tienen, que es extremadamente importante. Tenemos un enorme problema con Vamos a estar hablando con él en minutos. Un enorme problema con adicciones, enorme, que es parte de que el plan no es solamente seguridad. ¿Esa política podría haber, por ejemplo, es imprescindible, afectado positivamente los datos del Ministerio? Es imprescindible. Si nosotros no trabajamos en que una familia... El otro día estaba con las madres del Cerro en el Palacio de mañana, después vino otra tanda de noche, yo no pude estar, pero estoy en contacto siempre con ellos, que hacen esfuerzos brutales por sus chiquilines, de ver dónde ellos pueden rehabilitarse, sobre todo el que no tiene dinero para pagar una chacra cara. Bueno, este proyecto va a empezar a dar un camino. Nosotros precisamos caminos para salir de la droga y salir de la delincuencia. Precisamos coordinación del Estado, que lo estamos haciendo y mucho. Ahora, sin presencia policial, sin prevención y sin represión del delito, volvemos a lo que fue 2018-2019 con las rapiñas totalmente de bocado. Le pongo un ejemplo. Seccional 17, porque siempre se habla de algunos barrios, siempre se señala a los barrios como si fueran maravillosos y como si se hubiese cuidado como una campana de cristal. En la sección 17 es Casaballe, Borro, Marconi, Gruta de Lourdes. Había entre 23, 24 y 25 rapiñas diarias, todos los días cuando llegamos. Ayer hubo 3, pero si hay 5 o 6 como promedio es mucho. ¿Por qué? Y porque hay más presencia policial. Entonces, no apeticemos, porque si no, vienen los ex directores y responsables de la seguridad en entregarnos la vergüenza que nos entregaron en materia de seguridad y dicen, no, esto está mal, hay que hacerlo de otra manera. Hay que hacerlo como lo hacían ellos, hay que hacerlo con los porcentajes de delitos que tenían ellos, hay que hacerlo con la inseguridad que vivíamos como estaban ellos. Creo que hay que ser responsables, estar a la altura de lo que la gente nos pide. Leal dijo que Heber es como el capitán del Titanic. Bueno, mire, honestamente, si yo tuviera 12.500 hurtos más y 3.641 rapiñas más, siendo yo el titular de una dirección del Ministerio del Interior cuando me fui, me llamaría a un profundo y prolongado silencio. Ya tenemos que cerrar. ¿Qué pasó en Guardia Republicana que el capitán acusado de acoso sexual a una funcionaria finalmente no había sido separado del cargo, como dijo el ministro Heber? Que es una investigación que se está haciendo. Los resortes dentro de la Policía Nacional por cada denuncia funcionan. El ministro Heber toma las medidas y los ajustes correspondientes. ¿No es de protocolo que ante la denuncia se separe del cargo? No siempre, habrá que ver el caso particular. Hay muchísimos hechos dentro de 33.000 personas que trabajan todos los días en
decenas de dependencias. Algunos son conocidos, otros no, pero se toman todas las medidas para garantizar a las dos partes que tengan todas las garantías para llevar adelante un proceso justo. Claro, la denuncia fue que fue en las propias instalaciones, Sí, ¿no? sí, tengo claro cuál es la denuncia perfectamente. Por no, eso... No es que fue por fuera, por ejemplo. No. Tengo Igual claro. no amerita separarlo del cargo. Yo no dije eso. Dije que no sé y que el ministro Heber habrá tomado la medida del caso. Muchas gracias. Por favor. Gracias. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González. Ya son las 9 de la mañana, 27 minutos.